Bueno, continuamos entonces. Lo siguiente que tocaría en nuestra agenda es repasar un poco acerca de la aplicabilidad de las pruebas de software antes de dar la introducción a lo que serían las herramientas case de prueba. Debemos recordar, que ya lo habíamos hablado creo que en la clase anterior, que existen diversos tipos de pruebas como ya hemos visto. Hemos hablado de pruebas de confiabilidad, hemos hablado de pruebas de funcionalidad, de pruebas no funcionales, de pruebas estadísticas, de pruebas de defectos. Y si nos ponemos a buscar, pasamos un montón de tiempo conociendo muchísimas características de pruebas que existen. Pero eso no es lo más importante, sino lo que importa es cómo o en qué momento se van a aplicar. Es, las pruebas, dependiendo de sus características, se van a aplicar en determinados proyectos. En un mundo ideal, como les dije en algún momento, deberíamos aplicar siempre todos los tipos de prueba a todos los proyectos. Sin embargo, en la realidad, esto es imposible por cuestiones de tiempo, por cuestiones de costo, por cuestiones de infraestructura, por cuestiones de disponibilidad de diferentes elementos necesarios, etcétera. Por lo que se hace indispensable el seleccionar de acuerdo al tipo de proyecto las pruebas específicas que vamos a realizar. Todos los tipos de pruebas pueden aplicarse en algún momento de lo que es el desarrollo de software, pero no es obligatorio aplicarlas todas al mismo tiempo, dado que su ejecución va a depender de ciertas características o criterios como los que tenemos aquí en pantalla. Estos son solamente algunos. En primer lugar, el tipo de proyecto específico al cual hagamos referencia. Hay que considerar, por ejemplo, el cometido del sistema, que si es una aplicación para una escuela o para un hospital o para una tienda, las pruebas que se aplican son diferentes. Hay que probar la criticidad, hay que probar el tipo de sistema, si es transaccional, si es experto, si es gerencial. Cada uno implica pruebas diferentes. El tipo de usuarios, el umbral de tolerancia a fallas, etcétera. Todos estos factores hay que tenerlos en consideración. En segundo lugar, hay que considerar el ambiente de pruebas. No es lo mismo probar un sistema en condiciones ideales dentro de nuestro laboratorio, donde las perturbaciones del exterior van a ser mínimas, que probarlo en el campo real donde va a ser utilizado a final de cuentas. Lo más conveniente en ese caso es probar primero el laboratorio hasta estar satisfecho y luego llevar esas pruebas al entorno real, al negocio en sí, a las operaciones que queremos nosotros mejorar. Para ello hay que tomar en cuenta en primer lugar la disponibilidad de los datos en el ambiente de pruebas que estemos trabajando. Si no tenemos los datos, si no podemos nosotros utilizar el sistema, ¿cómo lo probamos? Y la disponibilidad del hardware requerido. Es un caso similar. Debemos tener todas las condiciones posibles disponibles para poder trabajar en ellas. Allí entra también tomar en consideración lo que es el presupuesto y el tiempo asignado al proyecto. Si nosotros, por ejemplo, tenemos 3 meses y llevamos 2 meses y medio y el proyecto va por la mitad, lo más probable es que terminemos reduciendo la cantidad de pruebas. Si estamos en cierta etapa del proyecto y nos estamos quedando cortos de presupuesto, también puede suceder lo mismo. Y finalmente sería la disponibilidad de especialistas capaces de construir y ejecutar determinadas pruebas. Tenemos aquí entonces la definición de caso de pruebas. Le tocaría al señor, el señor Ermitaño, ¿mejoró ya su señal?
¿Ya podría leer o paso a la siguiente persona? Si no puedo, me dice por el chat. Si no puede leer. No creo que el señor Ermitaño está medio desconectado. El señor Inga nuevamente entonces. Presente, profe. Este es el que mi esposa dice de este grupo que parece locutor. Caso de prueba. Es un conjunto de condiciones o variables bajo las cuales el analista determina si el requisito de una aplicación es parcial o completamente satisfactorio. Un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados desarrollados para un objetivo particular. Muy bien, gracias. Entonces allí tenemos la definición de caso de prueba. El caso de prueba no es sino simplemente el determinar esas características que va a tener nuestra prueba en sí. Es decir, qué es lo que vamos a probar, cuándo lo vamos a probar, cómo lo vamos a probar, qué valores vamos a utilizar, qué resultados deberíamos obtener. Vamos a ver esto de manera mucho más práctica a través de lo que sería un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que vamos a trabajar con ese caso de prueba sencillo, lo más sencillo que se me ocurrió. Dice, supongamos que necesitamos probar un componente del sistema, el cual se encarga del control de la temperatura. Para ello se han establecido los siguientes parámetros. Tenemos que el valor de referencia, o es decir, nuestra métrica, es de 50 grados. Ese es el valor ideal que debería tener nuestro sistema siempre. La tolerancia, el sistema permite 10 grados por debajo o 20 grados por encima de ese valor de referencia. Entonces, comenzando por aquí, ¿cuáles serían nuestros valores límites? ¿Cuál sería nuestro máximo y nuestro mínimo válidos? 40 y 70. 40 y 70, muy bien. Vean que no es nada difícil, lo que pasa es que hay que ir llevando un poquito. Entonces aquí, 40 grados, aquí sería nuestro mínimo y 70 grados nuestro máximo. Hasta aquí creo que vamos bien. No creo que haya ninguna pregunta de lo que acabamos de hacer. Fíjense que siempre que vayamos a generar casos de prueba, lo primero que debemos incluir son la métrica y los valores límites del sistema, es decir, ese máximo y ese mínimo, para poder saber, digamos que en qué rangos va a trabajar realmente ese sistema. Entonces hay que probar esos tres valores en forma obligatoria como primeros casos. Luego de allí debemos incluir tanto datos de entrada válidos y esperados como aquellos no válidos e inesperados. Por ejemplo, díganme al menos un valor que podría ser válido en el rango bajo. Me refiero a rango bajo, tiene que estar por debajo de la métrica, pero por encima del mínimo. 45. Es, ese es válido y el que escribieron por el chat también. 41, 45, 48, cualquiera de esos valores es factible. Se puede utilizar porque está dentro de ese rango válido. Ahora, para el rango alto, ¿qué valores podríamos utilizar? 6,7, 6,8. Uh -huh. Es hasta el 70, podemos usar, por ejemplo, 54. Voy a poner 3 también. 67, 69. Simplemente estoy colocando números. Entonces vean que allí tenemos ya otros. Cada valorcito de eso en sí es un valor de prueba. Luego de allí, entradas no válidas.
primero por debajo de lo que es el límite inferior. El límite inferior era 10. ¿Ah? 39, 35, 30, 20. 30, 20, inclusive el 0. Aquí inclusive se pueden tomar valores negativos dependiendo del caso, pero ahora, entradas no válidas por encima del rango. 80, 90, 100, Exactamente. 71. Ajá. De ahí para arriba, 80, 90, 100 y hasta que explote la pobre máquina. Ya vean cuántos valores de prueba ya tenemos. Entonces vean que hacer un caso de prueba no es nada más que un solo valorcito. Ya probamos y está listo el caso de prueba. Aquí tenemos todo un conjunto de valores que debemos ingresarlos, digamos que de uno en uno, para ver cómo reacciona el sistema. Ahora aquí podemos incluir, por ejemplo, valores negativos en caso de que el sistema no acepte ese tipo de valores. Caracteres especiales, que la persona en vez de colocar un número 1 colocó un signo de admiración, que es bastante más común de lo que parece, o un numeral en vez de un 3, o cualquier otro signo raro que se le haya podido escapar en el momento. La arroba, ya que a la gente le gusta tanto el internet, la arroba. Y vean que el sistema no está diseñado para recibir ninguno de esos valores. Entonces a eso los llamamos valores inesperados. En este caso, el que el usuario ingrese un valor alfabético también sería algo esperado. Inesperado, perdón. La A, mayúscula o minúscula, la Z, es decir, ese sistema no está hecho para trabajar con letras, sino con números, porque nosotros no representamos la temperatura nunca mediante letras, sino mediante valores numéricos. E inclusive un caso que muchas veces la gente que está desarrollando se le olvida, es que el usuario no escriba nada y presione enviar, presione enter. Ese es otro caso, digamos que de un valor inesperado, un valor que no debería aparecer nunca en el sistema. Y todas este tipo de entradas, sobre todo las que están de aquí para abajo, hay que validarlas, hay que asegurar que el sistema tenga la capacidad para manejar dichos errores de entrada si se llegan a producir. Para eso existen los llamados manejadores de error, donde en caso de ingresar un elemento no válido, el mismo sistema se encargue de advertirle al cliente que ese valor no es el adecuado y solicitarle un valor nuevo. Inclusive para este caso no es tanto problema esta parte de caracteres especiales y de alfabéticos o vacíos, porque estamos hablando, bueno, el vacío sí se puede presentar, porque estaríamos hablando de un sistema conectado directamente a un dispositivo del cual toma la temperatura, y el dispositivo rara vez va a mandar un carácter especial, solamente que se presente una falla en la transmisión de la señal. Entonces vean cómo es necesario y es sumamente importante el tomar en cuenta todo este tipo de elementos cuando vayamos a diseñar nuestros casos de prueba. La mayoría de las veces la gente comete el error de que se limita solamente a lo que hablamos al principio, a lo que es la métrica, los límites y algunas entradas válidas, pero no prueban más allá de eso. Y cuando el usuario comienza a trabajar con el sistema, lo primero que hace es meter algunos de estos valores no válidos o inesperados y el sistema se le colapsa. Entonces debemos ser sumamente cuidadosos a este respecto. Bien.
vamos a hacer ya que tenemos todavía unos 10 minutos, vamos a hacer una rápida revisión introductoria a lo que sería el tema 3.3 denominado herramientas para realizar pruebas de software. El control de la calidad del software puede requerir del uso de aplicativos que permitan realizar las pruebas de manera autónoma y masiva para lograr la verificación desde un punto de vista estático y de caja blanca, es decir, pruebas donde se analiza el software sin ejecutarlo propiamente, mediante el uso del código fuente del mismo. En este caso, estaríamos hablando principalmente de depuradores. Podemos encontrar la asistencia, ya la pasé cuando estuvimos en el descanso. ¿Alguien llegó después del descanso, después de las 8:10? Solamente a pasa. Sí, creo, porque habían 23 cuando pasé ahorita. Bueno, yo lo añado ahorita en un ratico. Me recuerda cuando termine la clase para añadirlo. Bueno, entonces, podemos encontrar actualmente muchas herramientas escritas tanto en código libre, código abierto, como de tipo privado, las cuales podríamos utilizar para realizar dichas pruebas. Estas herramientas pueden ser utilizadas en diversos casos. Aquí tenemos algunos de ellos. Tenemos herramientas de gestión de pruebas, herramientas para pruebas funcionales y herramientas para pruebas de carga y rendimiento. Fíjate que esta de carga y rendimiento estamos hablando de dos valores no funcionales. Dentro de la de gestión de pruebas es una herramienta que en sí no va a probar el software, sino que lo que va a hacer es ayudarte en lo que es el registro de los resultados y la construcción de la prueba en sí, pero que no va a trabajar directamente dentro de lo que es la prueba de ese software, sino que es una herramienta mayormente, podemos decir, de tipo administrativo para organizarte como tester. Aquí tenemos pruebas funcionales, ya dije que esta de abajo es no funcionales. Bueno, vamos a ver entonces algunos ejemplos de herramientas para pruebas de código abierto. Aquí tenemos algunas que están orientadas a lo que es la gestión de pruebas, es decir, a crear pruebas y al análisis de sus resultados. Vean que la lista, solamente por nombrar alguno, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 herramientas diferentes. Y existen muchas más, pero solamente quise colocarle estas a manera de ejemplo. Tenemos también herramientas de código abierto para lo que serían las pruebas funcionales. Aquí tenemos otro conjunto más de herramientas. Pueden ir adelantándose si quieren en el transcurso de la semana y averiguar un poquito de ellas. Vamos a hablar solamente de una o dos de cada una de estas categorías. Tenemos también herramientas para lo que es la prueba de carga y de rendimiento, que serían de tipo no funcional. Son menos, pero estas también son de código abierto, es decir, que no hay que pagar nada para poder realizarla. Finalmente, aquí tenemos lo que sería el proceso para lo que es la realización de este tipo de pruebas. Fíjense que en este caso tienen que tener ustedes la diapositiva abierta, la otra parte, para poder ver completa la cuestión, porque en pantalla no queda demasiado pequeño si lo coloco todo junto, lo dividí en 3 o 4 diapositivas. Fíjense que se recibe lo que es la solicitud de la prueba.
Si ya existe una, lo que hacemos es realizar las modificaciones pertinentes a la solicitud. Si no existe, creamos la solicitud. De allí, lo siguiente es registrar los datos, es decir, cuando estamos creándola, estamos codificándola, añadiéndole un número de identificación para poder diferenciarla de cualquier otra solicitud que tengamos. Y de allí registramos lo que es los datos de nuestra solicitud. Una vez que la solicitud ha sido registrada, aquí está, la misma debe ser revisada. Si está acorde con lo que se puede hacer, acorde a las características, se continúa. Si no es aceptada, la misma es cancelada y se envía una notificación. Dicha notificación nos lleva entonces aquí recibimos la notificación y termina el proceso. En este caso, la solicitud de prueba no fue aceptada. Si la solicitud es aceptada, debemos crear un plan de pruebas y asignar a la persona que se va a encargar de llevar a cabo dicho proceso. Una vez que ya el plan de pruebas está terminado y la persona ya está preparada para la realización de la prueba, debemos preparar también lo que es el entorno de pruebas, es decir, el lugar donde la prueba va a realizarse en sí. Si necesitamos, por ejemplo, algún equipo adicional, algún tipo de característica extra, hay que tenerla listo antes de comenzar la prueba, ya que todo debe estar acorde al cómo se construyó dentro del caso de prueba. Luego de allí ejecutamos la prueba en sí. Esto nos lleva a registrar un archivo, una información de la prueba, generando con ello un informe. Abajo NC es no completado, o sea que cuando no se puede terminar la prueba durante el proceso. Nos lleva a generar un informe. Si existe alguna cuestión no completada, planificamos una próxima iteración. Si no existe ya elementos no completados, procedemos a concluir con la prueba. Vean que es un proceso sumamente sencillo en realidad. Lo que pasa es que no cabía todo en una sola imagen, no iba a ser legible, por lo tanto quise colocárselo más grande para que ustedes pudieran visualizarlo mejor. Bueno, muchachos, con esto terminamos con lo que sería el contenido del día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta al respecto, pueden aprovechar en este momento. ¿Quién? La pregunta mía, vamos a hacer aquí ya, déjenme un segundito. Ya podemos parar la grabación. Y voy a volver a dejar como compartir porque no me gusta que quede la pantalla vacía. ¿Quién es el delegado?